Bien, chicos, ahora vamos a empezar el capítulo 4, que es sobre la inexistencia. Bien, voy a avanzar el acápite 1 y posiblemente el acápite 2. Bien. Bien, primero veamos definición de qué es la inexistencia. Lorenzo la define como el complemento de la existencia. Bien, eso, recuerden, en otra ocasión vimos que era el complemento si es que este conjunto fuera el de la existencia, ¿qué es la inexistencia? El conjunto de todas aquellas, digamos, elementos que no pertenecen a la existencia. ¿Sí? A ver, llamémosle, simplemente pongámosle con la E, en vez del cuantificador. Por lo tanto, lo que está fuera de este conjunto, ese es el complemento. Y para tener la idea de complemento tenemos que acudir a la noción de conjunto universo. ¿Sí? ¿Qué es el conjunto universo? La unión de tanto el conjunto E como el complemento de E. Recuerden, esta raya encima de la letra que nombra un conjunto simboliza el complemento. ¿Sí? Bien. Entonces, está aquí definida la inexistencia en términos de teoría del conjunto. Teorías de conjuntos. ¿Sí? A ver, entonces podemos decir es el conjunto al que pertenece un elemento en la medida en que disculpen si escribo la oración completa, en la medida en que no pertenece a la existencia. Bien, esta definición es gradual en la medida en que, bueno, he puesto que está utilizando aquí esta expresión. Si es que hablamos de medir, esto podemos cuantificar del 0 al 1. ¿Sí? Bien. Entonces, en la medida en que no pertenezca a este conjunto de la existencia, pertenece al complemento. ¿Sí? Ahora, eso, si nosotros pensamos en una escala del 0 al 1, quieren del 0 al 100, veamos pertenencia al conjunto E. Si un elemento tiene un grado de pertenencia de 0,8, esta cantidad es de pertenencia al conjunto E. ¿En qué medida no pertenece al conjunto E? En 0,2. ¿Sí? Entonces, ese 0,2 es
el grado en el cual un elemento pertenece al complemento de la existencia. Bueno, puesto que son contradictorios, lo que está dicho acá es lo mismo que sucede con cualquier par de opuestos. Y puedo decir, ¿en qué medida la puerta está cerrada? Supongamos ahí. Pongamos un tope. Supongamos que está cerrada, ahí pongamos, en un 95%. ¿Qué le falta para estar totalmente cerrada? Un 5%. ¿Sí? Abierta y cerrada son contrarios. Podría decir abierta y no abierta. ¿Sí? Aquí este prefijo in es de negación. Por lo tanto, existencia e inexistencia son contradictorios. ¿Sí? El in es lo mismo que no. Entonces, bueno, ya se cerró totalmente. Si está cerrada en un 95%, está no cerrada en un 5%. ¿Sí? Bien, entonces, si el grado de existencia de un ente alcanza solamente hasta este nivel del 0,8, ¿sí? Esto es de existencia, ¿sí? El 0,2 es de no existencia y por lo tanto pertenece 80% a este conjunto, 20% a su complemento, ambas cosas. ¿Sí? Estaría, a ver, tal vez para reflejar el 0,8 y 0,2, está más adentro de E, pero un tanto fuera de E, y por lo tanto en el complemento de E. Bien, ahora la primera, a ver, otra cosa más. Si es que pertenece a la inexistencia, entonces eso se interpreta en el sentido de que ese elemento no existe, por lo tanto hay que negarlo. Ahora, voy a plantear 3 dificultades con respecto a la inexistencia. ¿Sí? A ver, verán que en primer lugar estoy diciendo que es un conjunto. Y aquí conjunto tenemos que tomarlo en el sentido ordinario de la palabra. ¿Sí? ¿Qué tengo sobre esta mesa? Un conjunto de cosas. Aquí hay un conjunto. ¿Sí? Pero para que haya un conjunto tiene que haber, aquí tengo otro conjunto. ¿Sí? De trocitos, pedazos de papel, entre otras cosas. ¿Sí? Siempre que haya una reunión de cosas, tenemos un conjunto. Fijémonos, tenemos aquí en el parqueadero árboles floridos. ¿Sí? Podemos tener ahí un conjunto de flores. Cada rama tiene hojas. El conjunto de esas hojas es eso mismo, un conjunto. Entonces, conjunto es simplemente una reunión de cosas. Ahí no hay ningún sentido técnico. ¿Sí? Pero eso quiere decir que un conjunto tiene que tener elementos. ¿Sí? A ver. Tiene elementos o miembros y por lo tanto no existe un conjunto vacío. Eso sería absurdo. Un conjunto que no tenga elementos no sería un conjunto. Bien. Ahora, si tiene elementos, quiere decir que hay entes que pertenecen a ese conjunto. ¿Sí?
dificultad. Si un ente perteneciera a la inexistencia, a ver, utilizo el símbolo de la épsilon minúscula para simbolizar o pertenencia o elemento, ambas cosas. ¿Sí? Aquí como verbo, acá como sustantivo. Si un ente pertenece a la inexistencia, ¿sí? Veamos ejemplos. A ver, ¿qué puede estar acá? ¿Qué cosas podrían ser no existentes o inexistentes? Pongamos entes de ficción o imaginarios. Entes imaginarios o los posibles lo que se suele llamar posibles inactualizados. Bueno, pongamos los puros posibles para un puro posible, ¿sí? Ejemplos de entes de ficción o entes literarios o entes imaginarios es diferentes denominaciones para lo mismo. Don Quijote y Sancho Panza, Superman, Batman, Caperucita Roja, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos pensar en Pegaso, en toda la mitología griega, el centauro. ¿Ok? Esos pertenecen acá. ¿Ok? Algo más, los tres chanchitos. Los cómics, dibujos animados, ¿sí? Están aquí. Ahora, los puros posibles son entidades no reales, pero que, o sea, que no existen, pero que no existen, obviamente, pero que podrían haber existido. ¿Sí? En la otra ocasión yo me refería al firmamento, al cielo que tenemos en este momento. ¿Sí? Hoy tenemos cielo nublado. Podría haber estado despejado. Esa situación de que el día de hoy, en esta parte de Cuenca, el cielo está despejado, eso es un posible, pero no real, no existente. Pertenece acá al complemento de la existencia. ¿Sí? Hoy he venido yo con esta camisa azul, con líneas. Pude haber venido con una camisa amarilla. Esa posibilidad no existe, no es real, pertenece al complemento de la existencia. ¿Sí? Bien. Discúlpenme si les pongo otro ejemplo personal. Yo no soy calvo. Soy canoso, pero no calvo. A ver. Entonces, mi calvicie no existe, pertenece a la inexistencia. Eso es una mera posibilidad. Yo no soy abuelo. Eso es una posibilidad. ¿Sí? La propiedad de ser abuelo mía no es real, pertenece a la inexistencia. Ese es un puro posible. ¿Ya? Entonces, de varios seres decimos que no existen. Esos entes están en la inexistencia, entendida como el complemento de la existencia. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando. ¿Ok?
Ahora, entonces les he dado ejemplos de seres que no existen. ¿Sí? Pero si es que no existen, entonces no son nada. Es como lo siguiente, por favor, voy a graficar esto que acabo de decir. Miren al pizarrón. ¿Sí? Si es que con este punto represento a un ser que no existe, entonces, si tomamos, a ver, digo, esto de pertenecer a la inexistencia, apliquemos el principio de separación que vimos en Bertrand Russell. Eso, si pertenece a un conjunto, ¿y cuál es ese conjunto de la inexistencia? Eso significa que tiene la propiedad de no existir, tiene la propiedad de inexistencia. Por conversión, no existe. Entonces, ¿qué significa que no exista? Le borro a ese elemento. ¿Y con qué me quedo? Con nada. ¿Sí? Entonces, ese ser no es un elemento. Entonces, ¿cómo? El problema es, ¿cómo podría pertenecer a un conjunto? ¿Sí? ¿Cómo es posible que pertenezca a un conjunto? A cualquiera, si es que no es nada. La existencia le pone en la realidad, la inexistencia le quita, lo elimina, lo destruye. Pero, entonces, si es que no es nada, entonces tampoco podría ser un miembro del conjunto, y eso significaría que, por lo tanto, la inexistencia sería la clase vacía. Puesto que la existencia está poniendo en la realidad, al quitarle la existencia, la sacamos de ella. La existencia no tendría, perdón, la inexistencia no tendría elementos, no tendría miembros y por lo tanto sería vacía. Pero dije anteriormente que no existen conjuntos vacíos. Entonces, no existiría la inexistencia. ¿Sí? A ver. Empezamos diciendo que la inexistencia era un conjunto, ¿sí?, que tiene elementos, ¿cuáles? Aquellos con respecto a los cuales es verdad que en alguna medida no existen. ¿Sí? Pero esta definición es gradual, la definición de la inexistencia. En cambio, si es que tomamos en serio esto de no existir, entonces vamos a quedarnos con que la inexistencia no tiene elementos, no tiene miembros y sería vacía. Pero al ser vacía, no sería un conjunto. ¿Sí? En el fondo hay ahí un absurdo. Aquí no estoy suponiendo grados. ¿Sí? A ver, esto de acá, de cómo es posible que si es que no es existente, si no existe,
¿Y cómo puede ser que tenga una propiedad cualquiera, como por ejemplo la de pertenecer a un conjunto? ¿Sí? Bien, aquí estoy presuponiendo la regla de generalización existencial. Esta ha aparecido casi en cada capítulo. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo es esta regla? Me dice que si tengo una predicación como la de que A es F, entonces, para que esto sea verdadero, debemos presuponer que existe algo, hay alguna entidad tal que es F. ¿Sí? A es el nombre de un individuo particular. ¿Sí? Si un objeto individual tiene una propiedad, entonces hay algo que es el sujeto de esa propiedad. ¿Sí? A partir de algo con nombre y apellido, paso a una existencia indeterminada. Algo, algún ente tiene esa propiedad. ¿Sí? Entonces, si es que, fíjense, aquí estoy diciendo que un ente pertenece a este conjunto. ¿Sí? Para que pertenezca a este conjunto tendría que ser algo. Pero si es que la inexistencia le hace salir de la existencia, al quitar la existencia se queda en nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tenga esta propiedad? ¿Sí? Va contra este principio lógico. Y lo que hace la lógica es determinar qué es posible y qué es imposible. Lo que es imposible es lo que viola algún principio de la lógica y por lo tanto no puede ni siquiera ser pensado, ¿sí? Ni siquiera por la imaginación. ¿Sí? Bien, entonces, problemas con, esta es una primera dificultad con respecto a la inexistencia, este conjunto de inexistentes. Pensemos, tomemos como siguiente ejemplo los entes de ficción en general. ¿Sí? Refirámonos a ellos. Yo les hablé de una tortuga voladora. ¿Sí? Les puedo hablar de una gallina campeona mundial de ajedrez. ¿Sí? Que gana a los seres humanos. ¿Ya? A ver. Les puedo... podría hablar de esa gallina que sabe hablar o español o inglés, sabe un idioma humano. A ver. ¿Es de ficción, es imaginario, es posible? ¿Qué dicen ustedes? Físicamente no hay esa gallina, pero no hay nada ilógico en pensar en esa gallina. Nosotros no podemos creer que porque tenga un cerebro pequeño no puede ser más inteligente que un ser humano. O sea, la lógica no me dice que eso es imposible. Físicamente puede ser, ¿sí? O sea, tal como es el mundo, no existe esa gallina, por lo tanto está acá, pero ¿es eso algo o no es nada? Hagámonos esa pregunta. ¿Sí? Entes de ficción. A ver, decía, ejemplo, la gallina campeona mundial. De ajedrez.
Entonces, con respecto a ella, nos preguntamos, ¿es algo o no en absoluto? Negación total. Bueno, pongamos en singular para que haya concordancia, ¿sí? Un ente de ficción. Y aquí estoy argumentando de acuerdo al principio de tercero excluido. ¿Ok? Hay solamente dos posibilidades. O no existe en absoluto, está acá, estaría aquí, nivel 0. O tiene algún grado de existencia, y ahí tenemos infinitas posibilidades. Examinemos cada una de estas dos ramas del dilema. ¿Qué pasaría si es que es algo? ¿Sí? Entonces pongamos, a ver, ¿es algo o no en absoluto? ¿O no es nada en absoluto? ¿Sí? Si es que es algo, entonces existe. ¿Sí? Ya nuevamente estoy empleando la generalización existencial. Si tiene una propiedad, tiene algún ser, ¿sí? Entonces, para que sea posible eso, existe. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué pasaría si es que no fuera en absoluto? El problema que se sigue de ahí es cómo es posible que pensemos o nos imaginemos ese ente. ¿Sí? Pensar, hablar o imaginar. Imaginarlo. Creo que todos me admitirán que podemos pensar en esta gallina. Nos podemos imaginar. ¿Sí? Eso es algo mental, eso es algo lingüístico, pero para que podamos referirnos a esa gallina, tiene que ser algo. ¿Sí? Esto ya está en el poema de Parménides. Lo que no es nada de nada no puede ser pensado ni imaginado. No podríamos ni siquiera hablar sobre eso. ¿Sí? Pero como sí decimos muchas cosas sobre estos entes inexistentes, entonces, por este principio, tienen que existir. Bueno, nos quedamos ahí.